En este capítulo 4 de Hebreos, el autor nos presenta a Jesucristo como nuestro gran sumo sacerdote. El sumo sacerdote verdadero, perfecto. En el antiguo pacto, el pueblo no tenía acceso directo a Dios. Tenía que hacerlo a través del sumo sacerdote. Pero el sumo sacerdote entraba solo una vez al año a la presencia misma de Dios, al lugar santísimo del tabernáculo. Lo hacía portando la sangre del becerro que se había sacrificado por la expiación del pueblo. Pero hoy en día nosotros tenemos acceso directo, gracias a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nuestro Señor Jesús expiró en la cruz, además del terremoto que se produjo, el velo del templo se rasgó de arriba abajo, simbolizando que ya no había impedimento para ingresar al lugar santísimo. Eso es lo que nos dice el libro de Hebreos. Y el tema de la predicación de esta mañana es contestar la pregunta: ¿cómo debemos acercarnos al trono de la gracia? Y este versículo que se ha leído nos invita a acercarnos y también nos enseña cómo hacerlo. Dice que lo hagamos confiadamente. Confiadamente significa que debemos acercarnos con una confianza sin vacilaciones, una confianza absoluta, porque nos estamos acercando al trono del Rey del Universo. ¿Quién podría dudar de que ese Rey Todopoderoso no nos va a conceder lo que nos ha prometido? ¿Quién podría creer que ese Rey, que es santo, podría mentirnos? Por eso tenemos que hacerlo con toda confianza, no como cuando acudimos a otra persona por alguna razón, tenemos que hacer un trámite, tenemos que confiar en que esa persona nos va a hacer algo. Muchas veces no vamos con confianza. Este me va a fallar, me va a engrupir, no me va a hacer lo que yo quiero. Pero ante este Rey podemos ir con toda confianza. No podemos suponer que nos va a fallar, que nos va a mentir. No, en ningún caso. Confiadamente no significa irreverencia ni familiaridad, porque resulta que nosotros de repente le damos confianza a alguien y, como decimos, se toma hasta el codo. O sea, esa confianza no debe ser convirtiendo en confianzudos con Dios. No. Evitemos, hermanos queridos, entonces, tratar de acercarnos a Dios con esa familiaridad que algunos, el flaco, Don Hecho, dicen, usted ha escuchado a lo mejor, es una irreverencia. Y nos podemos acercar, mis hermanos, con confianza, no porque lo merezcamos, no porque hemos hecho buenas obras, lo hacemos por la obra de Cristo, porque Él nos permite el acceso. En la obra perfecta de Cristo está basado ese acceso. Así que vamos con toda confianza. Hermanos, y por cierto, ¿cómo vamos? Estamos hablando de la oración, ¿verdad? La oración, esa es la manera. Y si la oración es presentarse ante el trono de Dios, siempre debe hacerse con reverencia y con sinceridad. Que nuestras palabras que verbalizamos broten del corazón, de lo más íntimo de nuestro ser. Evitemos caer, como nos advierte nuestro Señor que no lo hagamos, en palabrerías, en vanas repeticiones. En eso no consiste la oración. Aún las oraciones, hermanos, que hagamos
en público, digamos, en nuestros cultos, en cultos de oración, que nos escuchen los hermanos. Deben brotar sinceramente lo que nosotros creemos, lo que le estamos pidiendo a Dios. No palabras de buena crianza, no palabrería, no palabras aprendidas. Evitemos eso. La palabra del Señor nos enseña que cuando nos arrepentimos somos hechos justicia de Dios. Cristo es nuestra justicia. Esto significa que cuando nos mira Dios, nos ve como justos, como personas que no tienen culpa que pagar, porque ya la pagó Jesús, ya la pagó. De manera que podemos, por eso y con toda confianza. Y la oración es mucho más que emitir palabras, que pronunciar deseos, peticiones. La oración, mis hermanos, es un encuentro íntimo con nuestro Padre Celestial. Es un encuentro de todo nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu. Es ese acercamiento. Por eso no basta solo con pedir, sino que también hay que alabarlo, hay que bendecirlo, porque es el Rey Todopoderoso. La intervención de Jesús es vital en la oración. Fue Él quien pidió al Padre que nos enviara el Espíritu Santo para que estuviera presente también en todas nuestras oraciones. El Espíritu Santo de Dios está ahí. Jesús lo pidió y está. Y Jesús nos enseña que todo lo que pidamos a Dios, Padre, lo hagamos en su nombre. Por eso, hermanos queridos, que nosotros debemos terminar siempre nuestras oraciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor que lo que pidamos en su nombre Él lo hará. Y ese que escucha esto, pero sigue insistiendo que Él va a Dios cuando Él tiene ganas solamente, cuando es su deseo, está equivocado, está en un error. No es así. Aquel que imagina eso está equivocado. Sin la intervención de aquel que derramó su sangre por nosotros, no hay oración válida. Jesús hace posible esta entrada al trono de la gracia. Dios, hermanos queridos, es un Rey todopoderoso. Y cuando compadecemos ante Él, que es sabio, que es bueno, que es benigno, podemos pedirle todo aquello que nos hace falta. Hablábamos en la mañana de que de repente falta el dominio propio, algunas personas y cometen bellaquería. Nosotros estamos llamados a tener ese dominio propio. Si nos falta, pidámoselo al Señor. Si nos falta amor, pidámosle amor. Si nos falta discernimiento de espíritu, Él nos lo puede dar. Podemos pedirle pasión por el Evangelio, por las almas perdidas. Todo eso lo podemos hacer. El apóstol Juan, él dice que si pedimos alguna cosa de acuerdo a su voluntad, Él nos oye. Y todo lo que yo le he enumerado es la voluntad de Dios. Que amemos al prójimo, que compartamos el Evangelio, que seamos celosos con la palabra del Señor. Todo eso, hermano, lo podemos pedir en el trono de la gracia. Y porque nuestro Dios es grande, podemos y debemos pedirle cosas grandes. Sí, el apóstol Pablo dice a los Efesios que Dios es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que nosotros le pedimos y de lo que esperamos. Nos sorprende Dios, hermanos, con sus respuestas. Nos sorprende, de manera que tenemos que ir con toda confianza a Él, porque dice que hay un poder que actúa en nosotros, el Espíritu Santo de Dios. Así que podemos esperar grandes cosas de Dios. No tenemos que amilanarnos en pedir, no porque lo merezcamos, sino porque Cristo, el Señor, lo merece. Y esa es la vara con la que Dios nos mide. No debemos, mis hermanos, acudir al trono de la gracia como si fuéramos a donde se distribuyen limosna, a donde se reparten sobras, se hacen favor a los pobres.
No debemos ir como que la invitación que nos hace el Señor esta mañana es a una casa donde hacen ayuda. A ver, vaya por la puerta trasera, a lo mejor alcanza un par de mendrugos o pancitos duros. Aunque a veces reconozcamos que eso es lo que merecemos. Un par de pancitos duros y nada más. Pero el Señor nos regala con mucha abundancia. Hermanos queridos, no nos invita Dios a recoger migajas. Cuando oramos estamos dentro del palacio real, del palacio del Dios Todopoderoso, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pisamos la sala del trono, una sala resplandeciente, allí donde los ángeles se inclinan, donde los serafines, los querubines adoran, al mismo lugar donde llegan nuestras oraciones y que son recogidas en copas de oro, que son importantes para Dios. Sí, y si esto es así, mis hermanos, ¿les parece a ustedes que es lógico que llevemos peticiones raquíticas con una fe atrofiada, débil, pobre? No, pues, nos tenemos que acercar con toda confianza, con fe, sabiendo a quién nos estamos dirigiendo, sabiendo que sus promesas son reales, son ciertas. Se cuenta la anécdota de un soldado de Alejandro Magno. Ustedes todos conocen la historia de Alejandro Magno. Le dijeron al soldado que el rey había dicho que podía pedir lo que quisiera como premio a su heroísmo en una batalla. Y el hombre se subió por el chorro y pidió. Y el tesorero real encontró excesivo y no se lo concedió. Y fue donde el rey. Y le dijo que este hombre pidió demasiado. Esto es lo que pidió. Y Alejandro le dice, es que este soldado conoce la grandeza de Alejandro Magno. Le ha pedido un rey, concédele lo que quiere. ¿Y qué es Alejandro Magno al lado de nuestro rey? No es nada, es la insignificancia misma. ¿Por qué hemos de pedirle migajas al Señor entonces? Creámosle, hermanos queridos. Él nos puede levantar de la muerte. Sí, ninguno tema por el momento que atravesamos como iglesia, porque Dios nos está sosteniendo. El Rey de Reyes, el Señor de Señores. Vamos adelante con toda tranquilidad. Si algo le preocupa, pídaselo al Señor. Háblele. No reduzca, hermano querido, a Dios a sus propios pensamientos. Recuerde que la palabra nos dice que sus caminos son mucho más elevados que los nuestros. Sus pensamientos no son los nuestros. No lo achiquemos, porque Él es grande y poderoso. Así que no traigamos peticiones minúsculas, deseos insignificantes frente a nuestro Dios. Pidámosle lo grande y Él lo va a conceder. Y Él se toma su tiempo y el tiempo de Él es perfecto. Así que no tengamos temor, mi hermano. Pide grandes cosas porque estás delante de un gran trono. Estás delante de un gran rey. Él puede hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos. Eso nos dice la Escritura. Así que, primera cosa, acerquémonos con confianza. Segundo, también debemos acercarnos con alegría. Con alegría. Si la gracia de Dios nos da el privilegio de pasearnos por el Palacio Real, ¿no nos va a provocar eso alegría? ¿Vamos a estar tristes por eso? No, pues. No estamos excluidos, como algunos que van a estar excluidos eternamente. Nosotros tenemos entrada al Palacio del Rey. Podemos entonces alegrarnos por eso. Se nos permite entrar hasta la sala del trono misma. Podemos tener una audiencia personal con el Rey de Reyes. Eso es motivo de alegría. Eso es un privilegio, hermanos queridos, que no tiene cualquiera. Por eso, la invitación es clara. Vengan confiadamente y con alegría.
Porque si estuviéramos citados a un tribunal de esta tierra porque hemos cometido un delito, estaría bien que nos preocupáramos, que fuéramos asustados, que fuéramos deprimidos. Pero la invitación es a ir a donde un rey bueno, misericordioso, bondadoso, que nos recibe como pecadores arrepentidos, aunque Él es santo, no tiene problema, porque Jesús nos justificó frente a Él. Esa es la riqueza del cristiano, hermanos, esa es la riqueza de nuestro evangelio. Por lo tanto, tu rostro debe de resplandecer ante el trono de la gracia. Por eso es que es bueno que oremos, hermanos, y si te cuesta orar, únete al resto, y todos juntos aprendemos a orar ante la majestad de Dios. Por eso nos arrodillamos frente a Él, porque es un rey. Y Él se hace sentir en nuestras vidas, hermanos queridos. Es maravilloso comenzar el día yendo a la presencia de Él primero. Hágalo, aunque sea brevemente, y va a tener su protección, va a tener su compañía, va a sentir su presencia. Eso es lo que nos quiere decir el Señor. Así que, si tu tristeza es grande y no puedes sentir gozo, díselo al Señor. Díselo. Si tienes que confesar algún pecado, confiésalo. Espera su perdón porque Él es fiel y justo para perdonar al que se arrepiente. Sí, así que alegrémonos por eso y pongamos alabanza en nuestras oraciones. Pongamos alabanza porque este Rey merece toda la honra, toda la gloria y la alabanza. Si el Rey del universo nos abre las puertas hasta la sala de su trono, entremos con alegría y no con tristeza. No con tristeza. El Salmo 100 dice servir a Jehová con alegría, venir ante su presencia con regocijo, con alegría, con regocijo. Y el Salmo 16 dice que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. ¿Cómo estar triste entonces? La tristeza se va ahí. Si está triste, ore al Señor, hermanos queridos. Yo me acuerdo de una experiencia que yo viví tangencialmente, porque fue una experiencia para la Lilita. En cierta ocasión que yo la pasé a buscar a un culto de oración que había estado, llegó con tanta tristeza, llorando, pero llorando, desconsoladamente. En el auto empezó a llorar. Y yo la miraba, y algo pasó, ya me contará. Y lo primero que hizo, llegar a orar. ¿Ya? Se arrodilló y se puso a orar. Y después ya me contó que en ese mismo momento empezó a llover. Y sintió los cristales de la ventana de su dormitorio cómo empezó a golpear el agua. Y sintió en su corazón que Dios estaba llorando con ella. Y se consoló totalmente. Eso es lo que hace nuestro Dios. Nos da el consuelo. Así que, hermanos queridos, la oración no debe verse únicamente como un lugar para descargar problemas. No, sino como un privilegio que tenemos de tener comunión con el Creador, con el Dios Todopoderoso, con el Rey de Reyes. En la oración debemos ver a nuestro Dios como nuestro Padre. Sí, porque lo es. Él nos adoptó como hijo. Pero no debemos considerarlo como cualquier padre de esta tierra. Porque Él es infinitamente superior. Muy grande, que no podemos comprenderlo. Y por eso debemos ir con respeto, con reverencia. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a dirigirnos a Él. Padre nuestro que estás en los cielos. Marca la diferencia. Él está en los cielos. Como dice el profeta Isaías, los cielos son su trono. De manera que adorémosle y hablemosle con respeto. Digámosle, santificado sea tu nombre. Que no sea un pliego de peticiones nuestra oración. Que pedimos esto, lo otro. Y más encima, para mí,
para los míos, para los nuestros. No, no es eso, hermanos queridos. Así que considere a su Dios como su Padre, porque lo es, pero también mantenga el respeto que necesita un rey. Un rey, hermanos queridos. ¿Se fijan ustedes que el autor de Hebreos nos podría haber dicho, nuestro gran sumo sacerdote, Cristo Jesús, abrió el camino, tienen ahora posibilidad de ir a Dios, vayan a Dios directamente? Nos dice, acudan al trono de la gracia, porque un trono simboliza autoridad. Por eso, hermanos, acerquemos también con humildad, con gratitud por ser recibidos y con sumisión, como merece un rey. La confianza nunca debe eliminar la reverencia, nunca. No nos pongamos confianzudos con Dios. Jesús enseñó que cuando acudamos a Él, debemos pedir de acuerdo a su voluntad. Y cuando uno ora, hermano, y ora y sigue orando, se va alineando con la voluntad de Dios. Y nunca va a pedir una cosa que esté totalmente fuera de la voluntad de Dios. Él nos va mostrando su carácter y nosotros nos vamos asemejando a Él. Eso es lo que pasa. No es que nos maneje como títeres, no. Así que se haga la voluntad de Él. Jesús nos enseñó eso, ¿verdad? En el huerto de Getsemaní, que se haga tu voluntad y no la mía. Así que entremos con toda confianza, pero sin olvidar dónde estamos entrando. Al palacio de un gran rey. Nosotros dependemos de Dios, no Él de nosotros. Por lo tanto, no podemos entrar a la sala del rey a darle órdenes. Es que, Señor, es que si tú no haces lo que yo quiero, entonces no voy a creer más. Entonces no voy más al templo. Porque yo necesito esto, tú lo sabes. ¿Qué oración es esa? Qué respeto, qué falta de respeto, qué irrespetuoso, ¿no? No se puede. No, hermanos queridos. La oración correcta, busca primero la voluntad de Dios y no nuestros propios deseos. No podemos ser soberbios con Dios porque Él resiste a los soberbios, da gracia a los humildes. Sí. Así que vamos con reverencia y con gratitud, siempre con gratitud. Recordemos en la oración lo que Dios ha hecho en el pasado de nuestras vidas. Recordemos, pues. Eso, hermanos queridos, nos va a permitir dejarnos de tantas quejas. Nos va a permitir afianzarnos en nuestra confianza, en nuestra fidelidad a Dios. Nos va a permitir ver el futuro con más claridad. Pero si solo nos quejamos y nos quejamos y nos quejamos, no lo vamos a percibir. La gratitud combate la queja. Quien recuerda las misericordias de Dios de ayer va a confiar más fácilmente en las necesidades de hoy. Es así. Es necesario, dice este mismo autor de Hebreos, que el que se acerca a Dios crea que le hay. Dios honra nuestra fe. Hay todo un capítulo de Hebreos que honra la fidelidad de muchas personas. Una legión, dice la palabra, de testigos. No olvidemos, por lo tanto, nunca la grandeza del trono de la gracia. Porque cuando el autor nos dice que es un trono, no está hablando de eso, de un rey. No está hablando de algo especial. Usa la palabra trono, porque, como les decía, representa autoridad. En el caso de Dios se trata de la autoridad sublime máxima. No hay otra autoridad que se le parezca. Él está en el centro del universo. Su trono es el cielo. Por lo tanto, gobierna sobre reyes, sobre naciones, sobre el pecado, sobre la muerte, sobre la naturaleza, sobre nuestras propias vidas, sobre la historia de la humanidad. Todo. No hay nada que se le escape. No nos estamos, por lo tanto, acercando ante un rey que tiene límites, que no puede hacer ciertas cosas. Dios
hace todo lo que se propone. No hay nadie que se lo pueda impedir. Por lo tanto, acudamos con toda confianza a este Rey soberano del universo, que está sentado en un trono alto y sublime. Sí, por eso en nuestra oración no debe faltar la adoración. Cuando oramos, lo que estamos haciendo es entrar en la realeza celestial. Eso es lo que estamos haciendo. Por consiguiente, debemos comportarnos como se comportan los cortesanos, con respeto, con reverencia, honrando al Rey, honrándolo, porque estamos en la presencia de la majestad mayor que puede existir. Y debemos presentarnos con un espíritu humilde, reverente. Se espera, cierto, que el súbdito honra al Rey. Siempre lo hemos sabido. Y este Rey merece más honra que nadie, porque no hay otro como Él. No hay otro como Él. Y esa es la invitación que nos hace la palabra esta mañana. Acudamos con toda confianza al trono de la gracia, dice. Es importante también darnos cuenta que es un trono de gracia, de favor. Eso es, gracia es un favor inmerecido y no un trono de juicio. Va a haber un juicio posteriormente, pero no está hablando del juicio aquí. Está hablando del trono de Dios actual, donde nosotros tenemos una entrada libre. No es de condenación como ocurría en la antigüedad y en la Edad Media, en que la gente a veces temblaba al presentarse frente al Rey, porque sus días podían terminar en ese momento. Sobre todo si habían hecho algo. El Rey podía condenarlo a muerte o matarlo inmediatamente. Se daban esos casos. Pero nosotros nos están llamando a presentarnos ante un Dios que nos ofrece gracia, favor. No vamos con ningún temor, vamos ya, todas las veces que necesitemos. Así que ora, mi hermano querido, siempre. No importa las palabras que use, de repente, sobre todo si nos toca orar con nuestros hermanos, nos esmeramos por buscar las palabras, no, que broten de tu corazón, tal cual. No creas que hay imperfección en tus oraciones, porque el Espíritu Santo de Dios está a tu lado y va a corregir lo imperfecto. Porque es gracia, ese trono te va a perdonar todas las imperfecciones. No van a hacer caso de ella. Y además está Jesucristo a la diestra de Dios, intercediendo para que Dios tome en cuenta nuestras oraciones. ¿Qué mejor? Así que oremos. Lo importante es que las palabras salgan y broten del corazón. Ahora, si tu angustia, tu desazón, el momento que estás viviendo te hace sentirte demasiado triste y te inclinas frente a la presencia de este Rey y no tienes palabras porque estás triste, angustiado, afligido, en esos momentos el Espíritu Santo va a clamar por ti con gemidos indecibles. Va a clamar por ti. Por lo tanto, de todas maneras es conveniente ir, porque estamos ante un trono de la gracia y no ante un trono del juicio. Oremos entonces, hermano, como corresponde. Dios se va a encargar de responder. El texto dice que nos acerquemos al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia. Misericordia. Esto significa que necesitamos el perdón primero. Porque, ¿por qué va a tener misericordia de nosotros? Porque somos pecadores, porque hemos cometido falta. Entonces primero nos perdona. Y en ese momento nos deja apto para hallar la gracia, el favor de Él, para nuestras necesidades cuando las tengamos presentes. La misericordia trata nuestro pecado. La gracia sostiene nuestro presente y prepara nuestro futuro. Eso es lo que nos está diciendo la palabra esta mañana. Ninguno que vaya al trono de Dios va a salir defraudado. Va a salir con las manos vacías. Siempre va a haber una respuesta de parte de Dios, porque Él nos promete el socorro
oportuno. Y el reloj de Dios no se atrasa, tampoco se adelanta. Así que hay que ser pacientes. Siempre va a llegar a tiempo. Cuando se cumple el tiempo de Dios, se va a producir. Así que, amados hermanos, la suma de todo lo que yo les estoy diciendo es que la oración no es un acto insignificante. Es una riqueza extraordinaria. La oración nos fortalece, la oración nos consuela, la oración nos da paz en el corazón. Sí, quita las confusiones de la mente, el dolor, nos da gozo. ¿Por qué entonces no orar? Aprendamos a hacerlo, hagámoslo con frecuencia, no tengamos temor. Y siempre está el tema de las preocupaciones, el tema del tiempo. Es que me falta el tiempo, en la mañana salgo muy apurado porque tengo que ir al trabajo. Es cierto, pero hermanos queridos, si somos honestos, nos podemos dar el tiempo. Si no importa que entonces no sea en la mañana, puede ser en la noche. Es increíble, uno se acostumbra. Yo me puedo acostar a las 9 de la noche, o a las 12 de la noche, o a la 1, igual oro. Igual oro. Para mí es agradable terminar el día con mi Señor. Y le digo todo lo que he hecho, aunque Él lo sabe, pero me gusta que Él sepa que yo estoy consciente de lo que estoy viviendo. Hasta cuando me ha quedado rica la comida que he cocinado, le digo, Señor, gracias. Porque lo puedo hacer porque tú estás conmigo. ¿Se dan cuenta? Vivamos la realidad de Dios, hermanos, en nuestras vidas. Vivámosla. Vivamos la vida abundante del Señor Jesucristo. Estemos dentro de su voluntad. Como dice la palabra, no nos cansemos de hacer bien y a su tiempo segaremos si no desmayamos. Él nos fortalece. Sí, Él está con nosotros, hermanos, y de repente nos puede parecer que parece que no nos está favoreciendo, parece que las cosas están todas en contra, pero son nuestros sentimientos que nos engañan, porque Dios está con nosotros y vamos a salir de ese lugar, y después vamos a mirar hacia atrás, y nos vamos a regocijar y vamos a entender por qué pasamos por ahí. Sí, hermanos, así es. Así que no es algo insignificante la oración. Es un privilegio maravilloso. Tómelo así. En el antiguo imperio persa, solo unas pocas personas que eran de la nobleza tenían acceso directo al rey. Podían entrar en cualquier momento. Claro, el rey los veía y estiraba su cetro y podían entrar. Si no, no. Pero ellos tenían acceso. Nuestro rey siempre está con su brazo extendido. Podemos entrar siempre. Qué privilegio más grande, hermanos queridos. Unos poquitos eran en el imperio persa. Todos nosotros ahora. Porque Dios no es mezquino. Claro. Y los persas sentían, los que podían entrar al palacio, el privilegio más grande que existía en la tierra. No había otro mayor. Y nosotros sabemos que el mayor privilegio es tener comunión con nuestro Dios. Por lo tanto, usémoslo. Tenemos una visa permanente. No nos caduca. Podemos entrar todas las veces que deseemos y presentarnos en el trono de la gracia en el momento que lo deseemos. Por eso, mis hermanos, traten de grabarse este versículo, que no se les olvide, por último, si no se lo aprenden de memoria. Hebreos 4:16, no es tan difícil aprendérselo. La invitación que Dios te está haciendo esta mañana no es a cualquier lugar. Es una invitación que te presentes al trono del gran Rey del universo. Una invitación maravillosa. Y gracias a Jesucristo podemos acercarnos con toda confianza a este trono, porque Cristo abrió el camino. Así que hagámoslo con alegría, porque es un privilegio. También con humildad, con sumisión, porque nos estamos presentando a un gran Rey.
Hagámoslo también agradecidos por su misericordia, por su fidelidad, porque nos recibe como a hijos. Es un privilegio. Y si nos damos cuenta de todas estas cosas, adorémosle como Él merece. Alabémoslo, porque Él merece la honra, la gloria eterna. Ten la seguridad, mi hermano, que cuando acudas a este trono, no saldrás con las manos vacías. Siempre te dará lo que corresponde. El texto promete dos dones: misericordia para nuestro pecado y gracia para nuestras necesidades. Esa gracia que nos sostiene, que nos fortalece, que nos transforma y nos prepara para el oportuno socorro. Cuando tengamos la necesidad, ahí va a estar el Señor. En nuestra vida cotidiana enfrentamos distintos problemas, tentaciones, cargas. Cada uno sabe lo que vive. En esos momentos nos debemos preguntarnos, ¿le pediré a Dios esto? ¿Entraré a su trono? No. ¿Cómo lo voy a hacer? Y lo primero, con humildad, con respeto, dirigiéndose al Rey de Reyes como corresponde, por intermedio de nuestro Señor Jesucristo, no por sus méritos. Aprenda a hacerlo correctamente. Cada creyente debe aprender eso, acercarse en forma correcta, confiado porque la obra de Cristo es perfecta y usted está involucrado en ella, gozoso por el privilegio de ser recibido por el gran Rey, humilde ante la majestad del Rey y lleno de fe en Dios, porque usted se está dirigiendo a un Rey en un trono sublime que escucha, responde y obra y hace el bien a todos los que le pertenecen. Y nosotros somos de Él. Que el Señor les bendiga.